Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse y tomarse este tiempo para pues ingresar a estos seminarios que con todo gusto preparamos para ustedes. Me da muchísimo gusto ver que hayan pues, varias personas conectadas. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante, a lo mejor podría considerarse así a grandes rasgos básico, pero realmente es que hay puntos que a veces desconocemos o no tomamos en cuenta a la hora de poder seleccionar un panel o a la hora de entender cuáles son las características o qué tenemos que relacionar de un panel con otro para poder elegir o para saber si ese panel es el correcto para nuestro proyecto. El día de hoy vamos a platicar sobre estos criterios de selección, criterios técnicos de selección de módulos. Y bueno, para ello nos acompaña Manuela Redondo, quien es parte del equipo de Serafin Solar, de Serafin Energy, una fabricante de paneles solares que yo creo que ya todos conocen. Y bueno, él nos va a estar apoyando con esta información. La dinámica del webinar es que lo demos fluido. En esta ocasión tenemos un límite de tiempo por cuestiones ajenas a nosotros de máximo 40 minutos. Entonces vamos a fluir con el webinar, que dure más o menos unos 30 minutos de información. Y al final dejaremos máximo 10 minutos para contestar algunas preguntas. Quizá no podamos contestar todas, pero ya, bueno, sobre la marcha les avisaríamos para que nos manden algún correo o algo por el estilo, por el límite que disponemos el día de hoy. Pero bueno, vamos a tratar de dar la mayor información posible. Y muchas gracias, Manuel, por el tiempo y por tomarte esta preparación de este webinar. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Ale. ¿Me escuchas bien? Prueba. Pues, Eh, sí, se está escuchando bien. Perfecto. Bueno, pues me presento. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. En realidad, esta presentación es una presentación que siempre quise dar desde hace más de 11 años de estar aquí en la industria. Siempre es importante, obviamente siempre todos tenemos en un punto la decisión de seleccionar un panel fotovoltaico, ¿no? Entonces, el punto interesante acá es identificar cuáles son todos los factores que llegan a la cabeza al momento de seleccionar un panel, ¿no? Entonces, parece muy simple como lo estamos platicando, pero en realidad, Ale y yo dijimos, bueno, pues sería interesante finalmente ponerlos todos en la mesa para que de una manera objetiva, obviamente, nosotros somos vendedores de Serafin, entonces, claro, tenemos que hacer un trabajo de ventas también, identificando cuáles son los puntos más importantes de nuestro módulo, porque no tenemos ninguna pena en presentarlos de esa manera. Sin embargo, también es importante partir de un marco de análisis un poco más objetivo, ¿no? Entonces, mira, pues yo llevo aquí dándole más de 11 años. Hemos visto entrar y salir infinidad de marcas, infinidad de modas, infinidad de tecnologías también, eh, porque finalmente nuestra industria es adolescente, está empezando y está creciendo a un nivel increíble. Sin embargo, también es importante identificar que el hecho de que sea tan joven también significa que el conocimiento es muy dinámico. Hay muchos factores que en ciertos años tienen mucho más peso que otros y al siguiente año pues cambia totalmente, ¿no? Entonces, haciendo un análisis muy, muy simple acerca de los factores más importantes que todos nuestros clientes a través de Solar Center tienen, bueno, pues lo platicamos, ¿no? Que si es Tier 1, si el panel tiene UL, si tiene, qué tipo de celda tiene, si es poli, mono, monoperc, half cell, cuál es la eficiencia del panel, cuál es la garantía que se da del panel. Y bueno, ya podemos hablar un poco de temas más técnicos, ¿no? Acerca del coeficiente de pérdidas por temperatura, el IAM, y bueno, otros tipos de factores, como el top performer de PVL, ¿no? Que es similar al Tier 1. Bueno, entonces, yo a partir de eso, tomé como ejemplo un análisis de ingeniería de nuestro equipo de ingenieros en Changshu.
en el que hicimos un análisis comparativo para una misma instalación, es decir, un proyecto de 1 megavatio en Japón, y pusimos a competir a 4 paneles, ¿no? Y el criterio de selección fue Seraphim, que es Tier 1 y también Top Performer, a competir con otros que eran también Top Performer del Top 10 y que también tuvieran la estrellita de excelencia en paneles, en calidad por PBL, ¿no? Entonces, haciendo un análisis comparativo de PVSIST, bueno, identificamos allí distintos criterios que son campeones, cada uno de los paneles, ¿no? Entonces, esto, yo lo que hice fue hacerlo un poquito más simple, ¿no? Entonces, al analizar un proyecto, nosotros tenemos distintos criterios para evaluar qué panel vamos a poner en ese proyecto, ¿no? Entonces, si sabemos acá, en este caso, ¿no? Si nosotros sabemos que el proyecto es en Japón, para el cual es 1 megavatio de potencia total. Y además, estamos considerando paneles, en este caso, de 400 vatios half cell. Bueno, entonces, con esto, nosotros vamos a tener 4 opciones de paneles, ¿no? No vamos a identificar cuáles son, pero los resultados son realísticos, ¿no? Entonces, en el primer aspecto, ¿no? Que es el irradiance losses, que antes se llamaba linear shading losses, ¿no? Que no es nada más que la capacidad de hacer funcionar los dos subsistemas de un panel half cell para que trabajen bien ante las sombras. Es decir, cuando el sol les pegue muy racito en la mañana y trabaje la mitad del panel, que también esa parte del panel puede trabajar independientemente de la parte sombreada, ¿no? Y al mismo tiempo, la misma cosa, al momento de recibir ese mismo sol racito en la tarde, ¿qué independencia se le da a una sección del panel a comparación de la otra, ¿no? Y bueno, ahí haciendo una comparativa entre todos los paneles, bueno, pues nosotros identificamos que en este caso el panel que tiene el primer lugar, bueno, sería el panel naranja, que tiene nada más unas pérdidas de menos 44, ¿no? Y ahí en un segundo lugar, bueno, ahí estamos Seraphim, ¿no? Bueno, el siguiente tema, las partes de temperatura, ¿no? Que en este caso, bueno, es el coeficiente de temperatura o lo que nosotros llamamos Pimax, ¿no? Que en este caso sería, bueno, el cambio de la eficiencia por cada grado centígrado de aumento en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso se controla de muchísimas maneras. Bueno, todo este tema, todos estos criterios se controlan a través del Bill of Materials. Es decir, cuáles son los insumos que nosotros ponemos en nuestro panel. Adicionalmente, cuáles son las patentes que nosotros tenemos para tanto hacer los sistemas independientes como para aislar la celda. En el tema particular de la temperatura, bueno, en este caso está muy relacionado a los sustratos conductivos que nosotros tenemos en toda esa parte que va entre el cristal y el backsheet. Es decir, la manera que nosotros podemos aislar o que podemos mejorar la capacidad el performance de una célula a través de mantener la célula fría, ¿no? O bueno, la manera que evitamos pérdidas por temperatura también. En este caso, bueno, ahí vemos que el competidor verde es el campeón con pérdidas de nada más menos 0.68%, ¿no? En las simulaciones de PVSIST. Seraphim está bastante cerca, igual que nosotros dos colegas, todos somos colegas, competidores, más bien somos colegas contra el cambio climático, ¿no? En este caso, nosotros somos segundo con un sólido 0.7%. Y seguimos al siguiente tema, ¿no? Que es otro de los criterios técnicos de selección de panel que también es poco entendido, ¿no? Es el famoso IAM, que es en inglés, ¿no? Que en inglés es Incidence Angle Modifier, ¿no? En español sería el ángulo, bueno, el modificador del ángulo de incidencia. Y esto no significa ninguna otra cosa más allá que la manera que afecta el ángulo y los reflejos que genera el panel. Es decir, a medida que tú vas inclinando un panel, tú tienes una incidencia distinta en el ángulo que entran los fotones y se generan electrones, ¿no? Allí lo interesante es identificar la manera en que fotón entra o partícula energética entra y partícula electrónica
partícula energética se queda. Eso es lo interesante de eso. Y eso es lo que mide el IAM famoso, ¿no? Es decir, si entra un fotón, ¿de qué manera nosotros evitamos que ese fotón rebote y salga? Porque todo lo que entra tiene que traducirse en corriente, en energía, ¿no? Entonces, ahí solamente para ejemplificar un poquito, ahí tiene mucho que ver la arquitectura de los ribbons, tiene que ver, por ejemplo, si el ribbon, es decir, el alambrito que tiene arriba de la celda, ¿cuál es la arquitectura de eso? Porque en este caso, bueno, un ribbon que es cuadrado va a tener ángulos que van a hacer rebotar todos los fotones, ¿no? Y un ribbon que es circular, bueno, por el ángulo de rebote, va a rebotar de regreso a la celda, ¿no? Entonces, aunque sea poquito, tal vez si tú lo mides así únicamente con corriente en un momento, pues es muy poco, ¿no? Sin embargo, ese tipo de modificaciones en la arquitectura sí tienen mucho que ver en el performance total cuando tú ya ves una planta de 25 años, una instalación de 25, de 30 años, que es lo que sobrevive o el tiempo que produce nuestra panel, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esta matriz, poniendo 1, 2, 3 factores de decisión, tú puedes identificar a través de una suma simple cuál es el performance ratio de cada uno de los módulos, ¿no? Y en este caso, aquí no tiene nada que ver si uno, a ver, vamos a ver, si aquí este fue el primer lugar, pero en el performance general fue el último, o el segundo, que también fue primer lugar en temperatura, o el tercero, que fue primer lugar en temas de IAM o de ángulo de incidencia. Eso no importa, porque al final de cuentas, tú lo que tienes que ver, cuál es el performance ratio, que es la suma ponderada de todos estos elementos para identificar cuál es el que te da mayor rendimiento. Y en este caso, bueno, pues Serafim, si ustedes están en este webinar, tal vez ya han intentado bueno, ya han probado poner nuestros módulos en sus instalaciones. La fama que nosotros tenemos es que siempre damos un poquito más de lo que decimos, ¿no? Entonces, allí se cumple también eso tanto en la fama como en los análisis comparativos, porque haciendo un análisis entre todos los Tier 1, que también son top performers de calidad de PBL, Serafim es campeón de performance ratio, ¿no? Entonces, parte de eso también, parte el origen de este webinar, porque todos los factores, todos los criterios de evaluación para seleccionar un panel, si los ves de manera independiente, no tienen nada que ver, porque tú puedes identificar el primer lugar como el mejor, ¿no? Pero nunca te vas a dar cuenta si realmente estás haciendo tu trabajo de manera objetiva. Es decir, pones en una matriz a todos y realmente haces la suma para determinar cuál es el mejor panel que tú puedes seleccionar, ¿no? Para lograr esta ejemplificación, bueno, nosotros lo hicimos de una manera muy sencilla, ¿no? Nosotros identificamos aquí cuáles son los temas. Bueno, pusimos un ejemplo similar, que es la gimnasia, la prueba del All Around olímpica, que también eventualmente va a ser en un año en Japón. Y para eso identificamos cuáles fueron los resultados de las Olimpiadas anteriores, ¿no? En este caso, el oro se lo llevó Japón, pero se lo llevó interesantemente no ganando primer lugar en cada una de las pruebas. Es decir, si tú tienes aros, si tú tienes caballos, si tienes piso, y bueno, individualmente, bueno, ganó Bélgica en el primero, va, 10 puntos, pero Japón quedó en segundo, o sea, 8 puntos. En caballo, bueno, Brasil entró en primero en esa prueba, pero Japón con un sólido segundo, ¿no? Y en la última disciplina, que sería el último criterio de selección, ¿no? Bueno, Ucrania, primer lugar, pero Japón también tiene el segundo lugar. Si tú haces exactamente el mismo análisis que hicimos en la parte anterior, identificando criterios de evaluación de un panel, y lo pones en un ejemplo mucho más sencillo, aquí nos damos cuenta que el overall performance sigue siendo para el segundo lugar, que fue en 3 temas independientes, ¿no? Eso es un tema que es muy difícil de entender, pero que objetivamente yo no encuentro ninguna otra explicación para hacer una evaluación
de compras, ¿no? Haciendo exactamente el mismo análisis, ¿no? Pero ahora con un ejemplo de economía. Yo personalmente soy economista. En academia yo hago análisis de riesgo e incertidumbre y también de heurística, que es la manera que las personas tomamos decisiones, ¿no? Entonces, en la parte técnica tal vez selección en fútbol soccer, en análisis financieros para hedge funds también. Hay muchas aplicaciones con esto. Y lo que parte de esto es, dice, bueno, siempre va a existir un bias, o es decir, un prejuicio, ya sea positivo o negativo, a los primeros lugares. Es decir, bueno, si tú comparas todos los equipos de béisbol, ¿no? Los New York Yankees con ese uniforme tan padre a rayas, bueno, tiene un premium nada más por ser los Yankees. Entonces, ellos pueden cobrar un poquito más por cada player y por cada equipo, cada partido de béisbol únicamente por ser los Yankees. Hay un premium de 100 dólares, ¿no? Y bueno, otros equipos tienen distintas famas y tienen menos capacidad de cobrar esa fama, ¿no? Ahora, identificando, por ejemplo, pitchers. El primer lugar que tiene la mayor fama, ese te va a cobrar 1.5, bueno, 1.500 miles de dólares, es decir, 1,5 millones de dólares, ¿no? Para contratar. Y allí, bueno, el segundo lugar, bueno, tal vez tira un poquito raro, tal vez tiene un elemento que no le gusta mucho a la administración, que tal vez es muy fiestero, pero bueno, en su performance es el segundo lugar. Y ese, por todas las desventajas, bueno, no va a cobrar 1,5 millones, va a cobrar únicamente 800,000 dólares, ¿no? Por un contrato de 5 años, ¿no? Bueno, entonces tú decides en ese aspecto contratar al segundo lugar. Y ya queda, ¿no? Ahora, en bateadores, ¿no? La manera que una persona hace, un jugador puede pegarle a la bola, ¿no? El primer lugar te va a cobrar igual, 1.5 millones, pero el segundo lugar en estadística te cobra únicamente 800,000 dólares, ¿no? Bueno, decides comprar al segundo lugar o contratar al segundo lugar. Y finalmente, en temas de fildeo, bueno, obviamente tú puedes hacer un roster, un equipo que te va a costar 1.5 millones de dólares por ser el más famoso, porque ya tiene una trayectoria, porque tiene fama de ciertas cosas, pero tal vez no vale casi el doble de aumento por un segundo lugar que te da casi el mismo rendimiento, pero por no tener la fama, bueno, simplemente es un poco más barato. Es decir, subestimado. Ahora, tú cuando vas sumando un equipo de segundos lugares que también es más barato, es decir, si tú comparas el primer lugar o los que siempre compraron un poquito más, ¿no? Ahí 2.8 millones de dólares en su nómina, ¿no? A comparación de únicamente 2.4 millones, y tú tienes tú puedes tener un equipo ganador pagando menos si tú tienes la capacidad de identificar las estadísticas que realmente valen la pena, ¿no? Este es el principio de Moneyball. También hay una muy buena película también que podemos ver siempre, ¿no? Ahora, identificando los factores en una matriz, aquí, ¿no? En este caso, borrar todos los dibujos. Ok. Regresando al ejemplo del pan. Si tú tienes 3 factores técnicos de evaluación, el nivel de irradiación, la temperatura y la manera que se cachan los reflejos en un panel, ¿no? Y tú identificas, bueno, en este caso, el primer lugar, aquí, a mí, vamos a dibujar. En este caso, el primer lugar, a mí me van a cobrar 10 centavos más, no únicamente porque es el campeón en nivel de irradiación.
En el segundo tema, este es más caro porque tiene también cierta fama de ser el mejor panel del mundo y que tiene la mayor capacidad de producción. Y bueno, por ese tema yo voy a escoger el segundo, el primer lugar, ¿no? Que es mínimo ante el segundo lugar. Y por eso me están cobrando a mí un centavo más en comparación. Ahora, si yo identifico, si yo veo un panel que tiene muy pocas pérdidas por reflejos, aquí que es el primer lugar en un análisis comparativo de todos, ¿no? Y por eso a mí me está cobrando un centavito más de lo que está cobrando el segundo lugar, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí tú tienes un panel muy caro, pero que posiblemente te puede estar dando un rendimiento pequeño. El menor en este caso sería esto, ¿no? Que tiene también un costo elevado. Es decir, aquí existe un prejuicio muy positivo ante la fama del panel y también ante los primeros lugares para la selección de un panel, que también es un tema muy, muy interesante en white papers actualmente en nuestra industria, ¿no? Que también es muy, muy joven. Sin embargo, si uno se enfoca también aquí en los segundos lugares que te van a dar un performance que en overall va a ser mayor al anterior, también te puede estar dando un precio mucho menor. Entonces, esta estrategia ha sido la estrategia de Serafin desde hace, pues ya llevamos 3 años haciéndolo así, ¿no? Tal vez no ser el primer lugar en cada uno de los temas que son fáciles de identificar, sino el segundo lugar en los temas estadísticos técnicos que realmente van a ser interesantes a un comprador que tenga la capacidad de identificar estos temas de calidad o de buen performance y que al mismo tiempo sean atractivos para un comprador que tanto entienda esos temas técnicos como entienda que un panel barato, bueno, finalmente es un panel que tiene mucho más peso en la administración de alto nivel, ¿no? Entonces, esta, esta matriz, no tanto los temas técnicos hay miles. Sin embargo, los más interesantes aquí yo considero que son estos tres para el ejemplo que estamos platicando, ¿no? Y en este caso, lo más interesante es este sistema de evaluación a través de una matriz para identificar todos los temas que son interesantes, ¿no? Aquí nosotros tenemos, bueno, en este caso, elegimos 3 temas, ¿no? 3 factores de selección técnico. Y en este caso, tenemos una comparativa de lo que nosotros vamos a elegir, ¿no? Y dentro de cada matriz, bueno, ahí le podemos incluir tanto el performance, que es para cada uno de estos temas técnicos, como cualquier otro elemento extra que nosotros queramos identificar, ¿no? En este caso, el precio. Adicional al precio, nosotros podemos identificar, podemos incluir todo lo que queramos, tanto si es parte del Tier 1, si es parte del Top Performer, si el panel es azul, si el panel es negro, si el marco es morado o negro, ¿no? Allí es libertad del comprador, en este caso, ¿no? Bueno, entonces, eso es el tema más importante. Actualmente, nosotros tenemos bueno, por el tema de cambio y el COVID, lo importante de acá es que, bueno, en los últimos 3 meses nosotros vimos 170,000 pesos. Ahorita por el tema del precio del dólar caro, bueno, ahorita cuesta 207,000 pesos, ¿no? Ese es un tema que nosotros tenemos que atacar y que lo hemos hecho como fabricantes muy bien en los últimos 3 meses, bajando el costo del panel 30%, ¿no? Actualmente, bueno, este es un tema que cambia bastante. Actualmente, bueno, existen muchas muy buenas noticias acerca de un incremento en la demanda china, por ejemplo, lo que eventualmente, posiblemente, tiene que ver con un aumento del precio del panel también, por el incremento de la demanda.
Sin embargo, actualmente los precios son bajos. Ahorita es un muy buen momento para comprar panel. Bueno, entonces, ahorita lo que identificamos como temas post-COVID, ¿cómo va a ser el mercado después de post-COVID? Es que no necesariamente las potencias más altas van a ser las más interesantes. Porque un panel que tiene más potencia, es decir, arriba de 460, 500, allí el precio por vatio es más caro. Entonces, si el precio por vatio es más caro y toda la instalación es más cara, entonces eventualmente eso va a ser mucho menos atractivo que un sistema que hace exactamente lo mismo, pero con esos ahorros de no comprar un panel tan potente, simplemente compras un panel más. Entonces tú puedes tener la misma potencia con una fracción o una disminución importante del precio total. Es por eso que nosotros seguimos confiando en que el panel más rendidor ahorita es, bueno, el 3 veces heroico 330 Poly, pues sigue siendo el más fuerte, pero ahorita la potencia más interesante, el mejor overall performance, es del 385, ¿no? Que pueden encontrar en Solar Center, ¿no? Y ahorita hay muy buen inventario a buen precio. Y ahorita es exactamente el tiempo de comprarlo antes de que suba. Bueno, antier subió el silicio, el aluminio, precisamente por toda la demanda china, ¿no? Entonces, tengan cuidado de un aumento de precio, no en el siguiente mes, pero sí en septiembre, en octubre. A final de año siempre aumenta el precio del pan. Entonces, justo ahorita estamos en el mejor punto de comprar. Llenen un cuarto. Yo llené el cuarto de visitas ahorita. Aquí tengo un buen pallet. Entonces, bueno, uno sabe cuándo comprar y de manera objetiva, bueno, pues es la manera que nosotros identificamos esos buenos tiempos, esas oportunidades, ¿no? Ahorita, después, bueno, esto es antes del COVID, el mercado de retail de generación distribuida, bueno, era de 380 megavatios en el 2020. Hubo un estancamiento fuerte en los últimos 3 meses. Sin embargo, ahorita todo lo que no se vendió se está vendiendo. Entonces, ahorita es momento de volvernos a activar, obviamente con todas las precauciones en la instalación. Eso es algo que nos caracteriza a nosotros como industria, somos muy precavidos. Mantener esa misma fama y bueno, a darle al mercado. Principales mercados, nuevamente Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y el sur, ¿no? Entonces, y aparte de eso, bueno, lo que ahorita son 380 megavatios, eventualmente anualmente van a ser 2 veces eso, ¿no? 612 para el 2023, que no es tanto tiempo tampoco, ¿no? Entonces, nuestro mercado ahí va, separó los acuerdos de SENACE de SENER, pero bueno, independientemente del tema utility, generación distribuida sigue fuerte, sigue resiliente, como todos los papers, toda la academia dice, sistemas resilientes, sistemas policéntricos pequeños, son mucho más resistentes a cambios drásticos. No hay mejor prueba de lo que estamos viendo ahorita en el mercado, ¿no? Y bueno, la parte de Serafin, bueno, pues claro, aquí como temas de selección, nosotros sí escogimos, bueno, también el hecho de que además de ser Tier 1, bueno, también siempre hemos sido top performer de DNVGL, PBL, que son la mejor agencia que evalúa la calidad de los paneles y que también le pone una estrellita junto a cada una de los nombres de todos los performers, ¿no? Cuando eran las pruebas del Photon Laboratory, que era la mejor prueba en exteriores, siempre fuimos primer lugar, incluido la serie ahorita disponible en Solar Center, que es el 385. Siempre fue primer lugar. Actualmente sigue estando en la lista de top performer de PBL. Y bueno, también, bueno, adicional a eso, es que nosotros somos uno de los 3 laboratorios en el mundo. Serafin es uno de los 3 laboratorios en el mundo que puede hacer la acreditación de TÜV Sud, es decir, todas las pruebas que son equivalentes a UL, a IEC, todas las hacemos nosotros. Entonces, bueno, pues también al tener el laboratorio allí, también somos los primeros en pasarla. No por hacer trampa, sino porque simplemente sabemos cómo son las pruebas y sabemos cómo hacer un panel para que pase esas pruebas con Flying Colors, ¿no?
Actualmente, bueno, ahorita les voy a pasar un poco de información, ojalá no me corran. Pero bueno, la lista de Tier 1 siempre es guardada, todo el mundo la conoce, pero bueno, cuando son de años pasados es posible hacer una modificación, ¿no? Entonces, aquí identificamos que, bueno, los análisis de bancabilidad siempre se hacen en tres temas. Si es bancable, no bancable, o ni siquiera he escuchado de esa marca, ¿no? Que son los criterios que Bloomberg hace para identificar panel, ¿no? Entonces, allí identifican ellos, bueno, hay ciertas marcas que tienen más conocimiento a través de los años, ¿no? Y que al mismo tiempo, en la lista anterior, iban creciendo a medida que iban aumentando capacidad de producción. Es decir, si inicialmente tenían 1 gigavatio de producción y al siguiente año tienen 2, bueno, sube unos escalones, ¿no? Entonces, aquí nosotros también, lo mismo que platicábamos, ¿no? La famosa estrellita que siempre hemos tenido, ¿no? Nosotros, esta estrellita azul que ven acá. Vamos a dibujar. Esta pequeña estrellita famosa, ¿no? Que también muchos de nuestros colegas también la tienen, ¿no? Algunos no. Por eso es interesante hacer ese o tomar esos criterios de evaluación como un aspecto importante en nuestra matriz inicial, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos tenido un crecimiento muy, muy sostenido a través de los años. 2020 también subimos y también tenemos la famosa estrellita, ¿no? Pero aquí es importante identificar cuáles son los paneles que tienen la estrellita de calidad y cuáles son los que no la tienen, independientemente del ranking del Tier 1. Ahora, como un tema muy interesante, y este es un tema que únicamente los que hemos estado ahí 10, 11, 15, 20 años, eh, como Solar Center también, más de 20 años de trayectoria, identificamos, ¿no? El Tier 1 no es de siempre. El Tier 1 se ha vuelto famoso tal vez allí del 2013, 2014, empezó todo ese tema, ¿no? Y más fuerte en el 2017. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en el 2011, la compañía más grande era una compañía que se llamaba Suntec Power, que también sigue y es un excelente panel, por cierto. Sin embargo, ellos eran los manufactureros más grandes chinos. Y aunque eran los más grandes chinos en el 2011, en el 2013 se fueron a la bancarrota. ¿Esto qué significa? Que muchas de las instalaciones que ya estaban, porque bueno, ellos eran el primer lugar y eran los más grandes, después del 2013 ya no existía una compañía a la que tú puedes llegar y pedir una garantía, ¿no? Eventualmente se recuperaron, ¿no? Y también lograron remontar. Sin embargo, en ese tiempo, todos los bancos y todos los fondos financieros y todos los dueños de proyecto identificaron, caray, debe de haber más criterios para identificar cuál es una compañía de paneles que es confiable o no confiable, sino que simplemente no va a quebrar en los siguientes 10 o 15 años, ¿no? Entonces, allí es cuando nace o cuando inicia la importancia del Tier 1, el Bloomberg Tier 1. Entonces, este fue un hito en nuestra industria que en todos debemos de saber, ¿no? La experiencia de Suntec y la relación que tiene a la influencia y la importancia que tiene Tier 1. Y al mismo tiempo tomar esa experiencia también para evaluar conscientemente y objetivamente cuál es la influencia real del Tier 1. Porque mucha gente te dice, yo solo compro Tier 1 y no me importa si es top performance, si tiene la estrellita, yo solo quiero que esté hasta arriba, ¿no? Y ese es una espada de doble filo. ¿Por qué? Simplemente porque ese criterio de evaluación es subjetivo. ¿Ok? Ahora, si nosotros identificamos aquí la parte de top performer, el famoso top performer del PBL, ¿no? Que evalúa el PID, el performance, la manera que se pierden corrientes en tierra, ¿no? A través de los años. En este caso, el famoso PID. Aquí existen pocos paneles que inclusive no son Tier 1, que también tienen un alto índice de calidad. Aquí, si ustedes ven, bueno, pues también estamos nosotros, ¿no? Y si ustedes logran hacer un análisis mucho más extensivo,
Aquí está exactamente el panel que nosotros vendemos en Solar Center. El 6MB, que es 385. Entonces, eso considérenlo. Porque aquí, de toda la gran cantidad de paneles, aquí es una lista muy, muy limitada de paneles que en realidad son los mejores en calidad, ¿no? Entonces, este trofeo nosotros lo hemos tenido consistentemente a través de los años y bueno, actualmente lo tenemos también. Particularmente, uno de nuestros mejores paneles sigue siendo el 385 en este aspecto, ¿no? Entonces, eso considérelo también. A ver, vamos a ver. Ahora, si nosotros hacemos exactamente el mismo análisis, en un ejemplo más sencillo, ¿no? Vamos a borrar todos los dibujos. Con coches, si hacemos el mismo análisis, ¿no? Aquí, número uno, bueno, vamos a tener Toyota, Volkswagen, Hyundai, que tienen la mayor cantidad o la mayor venta, vamos a ver, la mayor venta de vehículos, ¿no? Si uno seguía nada más por esta lista, bueno, entonces nada más compraría Hyundai o nada más compraría un Volkswagen, pensando que es el mejor coche, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros identificamos aquí estos que están muy atrás, ¿no? Inclusive el 13, Daimler, que también controla Mercedes, y BMW, ¿no? Que es un carro excelente también y que también tienen mucha innovación, particularmente ahorita también en el tema de eléctrico y híbridos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues es muy interesante esta lista porque no nada más el volumen de ventas te da todo. Es decir, el primer lugar en el Tier 1 no es el número uno, no necesariamente tiene que ser el mejor coche para tu selección. Ahora, ¿qué criterios tiene uno cuando selecciona un coche? Calidad, eficiencia, si es híbrido, si tiene un buen aspecto, si tiene un buen valor de reventa, ¿no? El color, el rin de las llantas, hay miles de criterios de selección. De la misma manera que hay miles de criterios de selección, tanto técnicos como subjetivos, para seleccionar un panel fotovoltaico, ¿no? Entonces, mantengan este ejemplo cuando ustedes instalen Serafin también, porque no somos el primer lugar ni queremos serlo. Nosotros queremos ser el mejor panel en calidad y en rendimiento para que ustedes puedan hacer un poco, para que ustedes se puedan hacer la fama como instaladores, ¿no? Que panel que instalan ustedes, instalación que tienen ustedes con Serafin, es una instalación que nunca falla. Entonces, mantengan eso a la vista para que Serafin, bueno, pues tal vez no va a ser el Hyundai, ¿no? O el General Motors, el Ford, todo, ¿no? Pero sí va a ser un pequeño Mercedes-Benz, un pequeño BMW, que va a tener el mejor rendimiento a un precio muy, muy accesible, ¿no? Bueno, entonces, ya cerrando, lo que nosotros tenemos en Serafin, bueno, pues claro, nosotros somos Tier 1, además somos top performer de manera consistente y hemos subido consistentemente también en el Tier 1, ¿no? Actualmente tenemos más de 8 gigavatios de nuestros módulos instalados a nivel mundial y bueno, una fuerte parte financiera que, bueno, nos respalda, ¿no? Y actualmente tenemos, bueno, 100 patentes tecnológicas que reutilizamos constantemente. Algunas las añadimos, algunas las volvemos a utilizar. Y bueno, también el tema que tenemos actualmente 5 gigavatios de producción, que actualmente nos ponen en el punto en el número 10, 11, 9 ahí del Tier 1, pero que eventualmente por 8 gigavatios de producción que estamos completando actualmente, en el 2011 pues vamos a tener 9 gigavatios de producción de el mismo panel de calidad, ¿no? Esta es una nueva fábrica que estamos haciendo nosotros y que eventualmente vamos a tener activa a finales, bueno, a inicios del siguiente año, ¿no? Lo mismo, paneles que llegan, actualmente estamos introduciendo, próximamente vamos a tener una celda un poquito mayor para lograr niveles un poquito mayores también en la potencia, pero bueno, no se olviden que ahorita estamos en un mercado post-COVID, ¿no? Un mercado de economía contraída y también de dinero guardado. Entonces, no se vayan con la finta de que el panel de que tiene 500 vatios te va a ahorrar en estructura y en área. No necesariamente es así.
aquí lo importante es seleccionar un panel que esté de acuerdo de tu propia matriz como comprador, ¿no? Y bueno, la fama que nosotros tenemos, que es lo mismo, que es un panel barato, robusto y de alta calidad, bueno, recuerden que eso es únicamente el producto de la mejora continua, de la innovación y de tener un laboratorio como corazón de nuestra marca y también del alto nivel de automatización, ¿no?, que nosotros tenemos, que son las causas de nuestro panel bueno, ¿no? Y la conclusión, bueno, pues más allá de hacerles una explicación de cada uno de los temas técnicos que puede tener un panel, yo creo que lo más importante de esto es compartir con ustedes este método de selección heurístico, ¿no? Es decir, la manera que un humano toma decisiones siempre está limitada por su capacidad de percepción y su capacidad de procesamiento, ¿no? Todo eso es más fácil si tú lo pones en papel. Si haces una cuadrícula acá, pones todo lo que estás comparando, pones los criterios que estás comparando y bueno, les vas metiendo valores, ¿no? ¿Cuál es el performance? ¿Cuál es el costo? Si es un panel morado, si es un panel que ya tiene fama. Todos estos son criterios de evaluación que todos podemos ir introduciendo dentro de una matriz de selección. Escoge los que tú quieras, pero este método de hacer una matriz de selección es el método más eficiente en heurística, en economía, y espero que también eventualmente que hemos crecido juntos a través de 3 años, 2 años, que también sea un método para ustedes y que posiblemente les dé una ventaja competitiva contra muchos otros que tal vez no estén utilizando este método, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que yo tengo. Y bueno, es la presentación que no había hecho en 11 años de trabajar en la industria, que siempre quise hacer. Y bueno, finalmente también por el trabajo de Ale, bueno, pues salió ahorita y la comparto con ustedes con mucho, mucho gusto. Ya saben, yo estoy seguro que voy a estar trabajando, llevo 11 años acá. En el 2010, pues era muy feo, pues nadie te decía, había que explicar siempre, familiares te creen loco, pero bueno, ahorita es una industria que va creciendo y es una industria que va a seguir creciendo. Entonces yo estoy seguro que todos nosotros vamos a estar trabajando en esto toda la vida. Va a cambiar mucho, de la misma manera que ha cambiado tanto los criterios de selección, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y Ale, te agradezco la oportunidad y bueno, ya saben, aquí están mis datos también, en WhatsApp, todo lo que quieran, ahí estamos a través de Solar Center y bueno, pues ahí le vamos a estar dando, ¿no? Gracias, Ale. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias por esta tan completa explicación y felicidades por esta presentación que preparaste para nosotros. Bueno, lamentablemente llegamos al límite de tiempo. La verdad les pido unas disculpas por las preguntas que no vamos a poder resolver, Yo pero también. por favor, manden un correo ahí a Manuel o a mi correo, que es alejandro@solarcenter. Por cuestiones ajenas a nosotros tenemos que bueno, llegar hasta este límite de 12:45, pero no se preocupen, todas las preguntas van a ser respondidas, ya sea por Manuel, yo se las hago llegar sin ningún problema. Perfecto. Tenemos toda la intención, pero por el tiempo sí nos queda un poco ajeno a nosotros. Muchísimas gracias a todos, espero que hayan aprendido algo y las dudas, por favor, mándenlas, las estaremos respondiendo. Manuel, muchísimas gracias por el tiempo y por la preparación y bueno, pues estén al pendiente de los demás webinars que vamos a tener y de más información que vamos a estar preparando para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Siempre, pues, buenas ideas para muy buenos webinars. Muchas veces temas que no son muy hablados, pero que Claro, son bien importantes. Y bueno, que tal vez no me conviene tanto decir, bueno, pero pues finalmente decir la verdad es la mejor estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces, exactamente. aunque no nos corran, bueno, pues ahí le vamos a seguir dando, veritas nos liberavit, ¿no? La verdad nos siempre. Nos hará libres, excelente. Muchas gracias, Manuel. Que tengas buen día, Gracias. que tengan excelente fin de semana todos. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Dale, pues, hasta luego. Bye.